Información de última hora sobre la búsqueda de Manuel Harrow y el caso contra sus padres. Es apropiado tener una conferencia de prensa porque fueron los acusados, en este caso, quienes tuvieron una conferencia de prensa primero. Y lo hicieron para decirle al público, a los medios y en última instancia a las autoridades que su hijo había sido secuestrado, cuando en realidad eso no fue lo que ocurrió. Las autoridades dieron una conferencia de prensa el miércoles, la primera desde que los Harrows salieron al aire el 14 de agosto con lo que ahora llaman una mentira. Lo sacaron del asiento del coche. Lo acostó, dijo que sus pañales estaban listos y alguien saludó. Eso es lo que recuerdo. También hay un informe que dice que el padre, Jake Harrow, se desvió de la versión que él y su esposa han estado dando al público, que confesó en la cárcel. Y además de eso, el fiscal del distrito dice que Jake Harrow debería haber estado en prisión. El gran beneficio que, según él, un juez le dio en otro caso de abuso infantil que quizás podría haber evitado la muerte de Manuel. Caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Hoy tenemos un par de actualizaciones importantes sobre el caso de Manuel Harrow. El fiscal del condado de Riverside dijo que tiene una idea de dónde está el cuerpo de Manuel Harrow y también tiene una idea de lo que le sucedió a Emmanuel Harrow a manos, supuestamente, de sus padres. El fiscal Michael Hestron dio una conferencia de prensa el miércoles con las fuerzas del orden que participan en el caso. Además de conocer más sobre la búsqueda de Manuel y el caso contra sus padres, también supimos de un caso previo de abuso infantil relacionado con Jake Harrow en 2018, y el fiscal no se contuvo al decir que el juez le dio una oportunidad a Harrow y que fue una mala decisión. Ahora, antes de llegar a esa parte de la historia, déjame ponerte al tanto de lo más reciente sobre cómo van las cosas en la búsqueda de Manuel Harrow y el caso contra sus padres. Este es un video proporcionado por News Nation de Jake y Rebecca Harrow en la corte el martes. Ahora están oficialmente acusados del asesinato de su hijo de 7 meses. Su audiencia en la corte el martes fue breve. No hablaron, no mostraron muchas emociones, ni presentaron declaraciones de culpabilidad. Se espera que sean procesados por los cargos la próxima semana, el 4 de septiembre. Ahora, ayer supimos por la denuncia penal que recibimos que las autoridades creen que Manuel Harrow murió tan pronto como el 5 de agosto, o alrededor de esa fecha. 9 días antes, sus padres aparecieron en KABC diciendo que Rebecca Harrow fue atacada y el pequeño Emmanuel secuestrado en un estacionamiento en Yacapa, California. Lo saqué del asiento del coche. Y lo acostó y dijo que podía preparar sus pañales. Y alguien dijo, hola, eso es todo lo que recuerdo. Quien haya llevado a nuestro hijo. Por favor, devuélvanlo. Jake y Rebecca Harrow también enfrentan un cargo grave por presentar un informe falso. Las autoridades afirmaron que en menos de 24 horas concluyeron que la historia de los Harrow no era cierta. En la conferencia de prensa de hoy, le preguntaron al fiscal del condado de Riverside si sabía dónde están los restos del bebé Emmanuel. Esto es según News Nation. Sí, tenemos una indicación bastante fuerte de dónde están los restos del bebé Emmanuel, así que esa investigación sigue en curso en este momento. El fiscal del distrito no especificó el lugar ni afirmó saber dónde están los restos de Emmanuel. Ahora, tal vez recuerdes esta imagen de KABC de Jake Harrow con agentes junto a una autopista, a unas 22 millas de su casa el domingo. En ese momento, no hallaron los restos de Emmanuel. Ahora, cuando se le preguntó sobre lo que ocurrió durante esa búsqueda y por qué Jake Harrow estaba allí, el alguacil del condado de San Bernardino dijo que estaban recibiendo cierto nivel de cooperación por parte del sospechoso, pero no quiso dar más detalles. Pero hoy salió un informe impactante según la Fundación Uvalde para Niños. Es una organización sin fines de lucro que originalmente apoyaba la búsqueda de Emmanuel Harrow, y nos dijeron que se enteraron de que Jake Harrow confesó mientras estaba en la cárcel. Dicen que Harrow confesó ante un informante de Perkins. Eso es un oficial encubierto de la ley que se hace pasar por un compañero de celda. Estamos esperando comentarios de las autoridades para confirmar si nos informarán si Jake confesó. Sin embargo,
Parece que, al menos en el momento de esta grabación, su esposa, que está detenida en una instalación separada, sigue manteniendo su versión. Al menos así era el domingo, cuando Jake estaba afuera con los agentes, porque Rebecca Harrow dio una entrevista a un reportero del grupo de noticias del sur de California desde la cárcel. El martes hablamos con el reportero Brian Rocos y esto fue lo que nos comentó que ella dijo. Ella se mantuvo firme en su postura. Le di todas las oportunidades para decir, bueno, Jake estuvo detrás de esto o soy una víctima de violencia doméstica. Le di amplias oportunidades para cambiar su versión. No está claro qué dijo exactamente Harrow en la cárcel, pero acabamos de enterarnos por parte del fiscal del distrito cómo creen que murió el bebé Emmanuel. Más información gracias a las cámaras de News Nation. La presentación en este caso refleja nuestra creencia de que el bebé Emmanuel fue maltratado, víctima de abuso infantil durante un tiempo, y que finalmente, debido a ese abuso, sucumbió a esas lesiones. En la conferencia también se informó sobre un caso previo de abuso infantil relacionado con Jake Harrow, cuando estaba casado con otra persona. Ocurrió en 2018. La hija de Harrow, que en ese entonces tenía 10 semanas de nacida, apenas una bebé, tuvo que ir al hospital. Tenía huesos rotos y Harrow fue acusado de crueldad hacia los niños. En 2023 fue sentenciado en el caso y el fiscal dice que la niña, que ahora tiene 7 años, tiene lesiones de por vida por culpa de Jake Harrow. Ella está postrada en cama, no puede hablar. Ella enfrenta otros desafíos en su vida. Todo por culpa del hombre que supuestamente después asesinó a su hijo de 7 meses. Aunque el crimen de 2018 fue horrible, Harrow no fue a prisión. Recibió sentencia suspendida. No fue un acuerdo de culpabilidad, sino una declaración de culpabilidad ante el tribunal, según el fiscal del distrito. La decisión de no darle a Harrow una sentencia de prisión severa fue tomada por un juez. Era juez del condado de Riverside, pero estaba de visita desde San Bernardino, según el fiscal del distrito. Esto dijo el fiscal del distrito de Riverside, quien ocupa el cargo desde 2014, así que este fue un caso que su oficina procesó. Y el juez decidió, como es su derecho en ese caso, que el señor Harrow merecía una oportunidad extra y le dio libertad condicional y básicamente 180 días de trabajo comunitario, que termina siendo como servicio comunitario. Debo decir que fue un error de juicio escandaloso, un error escandaloso por parte de este juez. Los Harrow están en cárceles distintas. Ambos irán a la corte el 4 de septiembre. John ahora es un exfiscal federal y el fundador de West Coast Trial Lawyers, Nima Romani. Gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Law and Crime. Un caso muy triste que hemos estado siguiendo desde el sur de California. Lo más importante es que han acusado a esta pareja de asesinato, pero no tienen un cuerpo. Los fiscales parecen tener claro qué creen que le ocurrió a Emmanuel Harrow en este caso. Pero ¿cómo complica eso las cosas si no tienes los restos? Chris, aquí en Law and Crime cubrimos muchos casos tristes, pero este es particularmente triste, un bebé de 7 meses. Y ya sabes, los casos sin cuerpo pueden ser difíciles de procesar, pero puedes obtener condenas por asesinato sin ellos, especialmente en un caso como este, cuando un bebé estaba bajo la custodia de sus padres. Así que realmente no hay otra explicación lógica. Obviamente sabemos que la mamá Rebecca contó una historia que era completamente falsa sobre un secuestro y un rapto. Obviamente para la fiscalía realmente quieres mostrar la manera y los medios de la muerte. Obviamente el historial previo, del cual sé que vamos a hablar, va a ser realmente crucial. El Estado va a querer presentar eso bajo el 1101. Ese es el Código Penal de California. Pero en otros estados se llama evidencia 404B, ya sabes, otros actos previos indebidos. Así que creo que la fiscalía todavía va a poder llegar ahí. Y es una investigación temprana. Sé que tienes a muchos agentes de la ley, personas que están buscando a Emmanuel. Tienen perros rastreadores de cadáveres, así que no me sorprendería que encuentren su cuerpo antes del juicio. Tienes, por supuesto, el momento viral que realmente inició todo esto. Fue Rebecca Harrow y Jake estaba en esta historia. Lo vimos en KTLA y KBC. Ella tenía un ojo morado que no coincidía con la línea de tiempo.
Pero quiero decir, según los fiscales, esto fue simplemente una mentira total y han aprendido mucho más desde entonces. ¿Cómo influye esa mentira en cómo podría desarrollarse este caso ahora que ambos están acusados de asesinato? Chris, es enorme. Ahora estoy en Los Ángeles. Y esto ha sido un gran asunto en la última semana más o menos. Y solo va a hacerse aún más grande. Cuando tienes a los padres que salen en la televisión local aquí y están suplicando por el regreso seguro de su hijo y la evidencia no respalda nada de eso. Estamos hablando de evidencia en video, evidencia de teléfonos celulares, otras huellas digitales. Eso va a ser algo que los miembros del jurado absolutamente van a odiar. Eres un padre. Se supone que debes proteger a tu hijo. Y cuando el niño está desaparecido y estás mintiendo sobre cómo ese pobre niño desapareció, eso es algo que realmente va a poner a la defensa en una situación muy difícil aquí. Y me pregunto por la defensa, porque esta historia es tan conocida, supongo que como fiscales van a poder mostrar el video de ellos mintiendo descaradamente, si todo esto es cierto como han alegado los fiscales. ¿Cómo logra un abogado defensor que el jurado esté a su favor en este caso? Va a ser muy difícil. Creo que el crimen más atroz es que un padre asesine a su propio hijo. No puedo pensar en nada peor que eso. Tienes razón. Creo que los miembros del jurado también van a odiar esto absolutamente. No hago defensa penal, pero si defendiera este caso, solo podría señalar al coacusado. Es lo único posible en este tipo de caso. Querrán separar el juicio para ser juzgados por separado, pero la fiscalía tratará de mantenerlos juntos. Pero ya sabes, si estás defendiendo a Rebeca, por ejemplo, vas a decir que ella también fue abusada y ya sabes que Jake era violento. Y ya sabes, por eso, ya sabes, ella fue puesta en esta situación para mentir. Ella también es una víctima. No estoy diciendo que crea nada de eso, pero esa es realmente la única defensa posible en este caso. Afirmar que ninguno lo hizo desafía la lógica y la credibilidad, y ningún jurado lo creería. Hoy también, el fiscal habló sobre un caso antiguo que involucraba a Jake Harrow. Fue en 2018 detalles horribles en el caso. Su hija de 10 semanas con su exesposa. Esta niña, con solo 10 semanas, llega al hospital con huesos rotos. Según el fiscal del distrito, ella sigue en cama hasta hoy por culpa de Jake Harrow, y él pudo conseguir un trato que lo mantuvo fuera de la cárcel. El fiscal del distrito afirmó que buscaba prisión en este caso, pero un juez visitante del condado de San Bernardino, cuyo nombre no mencionó, le dio una oportunidad a Jake Harrow, ya que en el acuerdo de culpabilidad la decisión era del juez, quien resolvió que Jake Harrow no fuera a la cárcel. Creo que le dieron libertad condicional para trabajar. ¿Cuál es el proceso normalmente cuando un caso, si eres fiscal y armas un caso contra alguien y de repente está en manos de un juez, decidir si esa persona debe ir a prisión o no? Chris, puede pasar, y así es como sucede. Normalmente, cuando hay una declaración de culpabilidad, hay un acuerdo en el que las partes acuerdan una sentencia o a veces las partes acuerdan que el acusado se va a declarar culpable y luego van a discutir sobre la sentencia. Si no hay acuerdo, el acusado puede declararse culpable directamente, es decir, aceptar la acusación. Tienen que declararse culpables de todos los cargos en la acusación. Y el juez sentenciará al acusado por su cuenta sin ningún acuerdo con la fiscalía. De nuevo, es menos común. Ahora, si estás hablando de delitos que no tienen una sentencia mínima obligatoria en prisión, el juez podría, en teoría, sentenciar al acusado a libertad condicional o al tiempo ya cumplido. Y aparentemente, según lo que se está reportando, eso es lo que pasó aquí. Tienes un delito grave, un caso de abuso infantil, donde un juez, al menos según los informes, sentenció a Jake Harrow a no pasar tiempo en prisión, a pesar de la objeción de la fiscalía. Y tal vez, solo tal vez, si él hubiera cumplido condena, Emanuel estaría vivo hoy. Eso dijo hoy el fiscal de distrito, que pudo evitarse, aunque el juez seguramente intentó decidir correctamente en su momento. Pero luego, años después, ya sabes, ves que esta historia ahora es noticia de primera plana y tiene detalles tan horribles. Has visto, y sé que para algunos jueces la prisión puede ser algo debatible sobre si el encarcelamiento es la mejor opción para las personas. En un caso, una niña de 10 semanas ahora tiene 7 años, problemas de por vida y no puede caminar.
Está postrada en cama. Supongo, ¿cuántos jueces allá afuera no le darían prisión a alguien responsable de eso? Es impactante, pero algunos jueces son blandos. Hay jueces que, ya sea por su experiencia en la defensa o algún tipo de formación civil, ven estos casos de manera diferente. Yo, siendo un ex fiscal y de nuevo, no alguien que haga trabajo de defensa criminal, creo que es realmente inconcebible e incomprensible que se sentencie a un padre en un caso de abuso infantil, un delito grave donde hay lesiones cerebrales y fracturas, a no cumplir tiempo en prisión, a menos que haya un problema en el caso que desconozca, como causalidad médica, o que no sea claro lo sucedido. Si crees que el padre es culpable más allá de toda duda razonable y lo aceptas, entonces merece prisión. Y tenemos una situación donde aparentemente Jake Harrow supuestamente ha seguido abusando de otros niños. Otro niño fue sacado de la casa años después. Ahora Emanuel está desaparecido y se presume muerto. Muchas veces al hablar de abusadores pueden ser de niños, abuso sexual o cualquier tipo de abuso. Muchas veces no abusan solo de una víctima y ese es el problema. Así que cuando tienes a alguien que está abusando de su propio hijo, eso no va a parar a menos que nuestro sistema de justicia penal haga algo al respecto. Y realmente les falló a los niños en este caso. Sí, ese fue el mensaje del fiscal de distrito hoy. Vi en la denuncia penal que había una ley en California donde se puede usar evidencia, presentar evidencia relacionada con casos previos de violencia doméstica, donde obviamente Jake Harrow tiene esto en su historial, ese cargo de crueldad infantil derivado de ese incidente en 2018. ¿Cuál es el proceso para que se incluya esa evidencia? En algunos casos, un abogado defensor puede decir que fue un incidente aislado y que ya hubo sentencia. Esto fue en su pasado, sin relación con esto. No digo que lo creería, pero ¿cuál es el proceso en California para que incidentes previos se incluyan en un juicio contra alguien? Chris, de nuevo, eso depende del juez. El juez es el encargado de decidir qué pruebas se permiten. Así que obviamente quieres mostrar un patrón de abuso físico y violencia. Y en la medida en que ese sea el modus operandi de alguien, la forma en que actúan con respecto a su novio, novia, su cónyuge, su pareja o su hijo, esa evidencia normalmente se admite. Y creo que debería admitirse. De nuevo, algunos jueces no lo permiten, pero la ley sí lo contempla. Si tienes un patrón de violencia en tu hogar, esos incidentes previos, especialmente en un caso como este donde él se ha declarado culpable, es un delincuente convicto, ¿verdad? Le quitaron a un hijo, que su hija sufrió lesiones de por vida. Quiero decir, ¿qué mejor evidencia hay del tipo de persona que es Jake Harrow, que esa niña viva que con suerte pueda venir a la corte de alguna manera y contar su historia? Hay un informe que llegó justo unos minutos antes de que grabáramos esta entrevista, un poco antes. Es de News Nation, pero también la Fundación Uvalde para Niños se puso en contacto con nosotros y nos dijo que Jake Harrow, según este informe, hizo algún tipo de confesión mientras estaba en la cárcel a lo que llaman un informante Perkins, que es un miembro de las fuerzas del orden que se hace pasar por un recluso, también en la cárcel. Y Jake Harrow aparentemente dijo algo como que él era responsable de la muerte de Manuel Harrow. ¿Qué tan efectivas son ese tipo de técnicas para obtener no solo la confesión, sino también cuando se presentan ante un jurado? Y si el jurado cree que la persona estaba diciendo la verdad cuando estaba en la cárcel y le dijo esto a un informante. Podría ser muy efectivo. Nada supera que el acusado confiese un delito con sus propias palabras. Un informante Perkins recibe su nombre de un caso famoso de la Corte Suprema, donde las autoridades ponen a alguien en la cárcel para que el acusado hable. Y en este caso en particular, todos hemos visto las fotos, ¿verdad? De los perros cadáver con Jake Harrow ahí, vestido con un overol rojo. Y a veces, ya sabes, las autoridades hacen eso para ver si eso provoca que el acusado empiece a hablar. Ahora, ya sabes, obviamente tienes derechos de la quinta y sexta enmienda que entran en juego. Si es después de que alguien ha sido acusado y se le asigna un abogado, realmente no se supone que debas obtener declaraciones incriminatorias de esa persona porque ya tienes representación legal. Obviamente, la quinta enmienda aplica un interrogatorio bajo custodia. Muchas veces, esas sentencias de prisión, esos entornos carcelarios, aunque no lo creas, aunque estén en prisión, no se considera un interrogatorio bajo custodia porque las autoridades no los están interrogando.
Así que la quinta enmienda a menudo no aplica en esas circunstancias, pero la sexta enmienda sí. Así que un juez también tendrá que decidir sobre esa confesión, porque créeme, a menos que haya algún tipo de acuerdo, el abogado de Jake Harrow va a intentar que eso no se admita. Vimos a Jake Harrow el domingo. Está allá con los perros rastreadores de cadáveres en esa zona. No hallaron los restos de Emanuel ahí. Pero parecía haber algo de cooperación, y cuando se le preguntó al sheriff sobre eso hoy, él dijo que sí había cierto nivel de cooperación con Jake Harrow. Al mismo tiempo, tienes a Rebecca Harrow, quien el domingo dio una entrevista y se mantuvo en su versión de que Emanuel fue secuestrado, que ella fue agredida en este estacionamiento. No se están quedando en la misma instalación y no tienen mucha comunicación entre ellos. ¿Cómo afecta eso, especialmente en su situación, si ella se mantiene en la versión que dieron originalmente y él parece estar cooperando? ¿Qué significa eso para su caso? No es una buena señal porque ella es alguien que sigue insistiendo en su mentira. No hay evidencia de este secuestro, ¿verdad? Las autoridades lo desmintieron rápido. De nuevo, hoy en día con la tecnología y la videovigilancia, eso es algo que los policías y los detectives pueden verificar bastante rápido. Ahora, a veces los criminales se hunden con el barco, mantienen esa mentira durante todo el juicio y hemos visto que los jurados aquí en Long Crime regresan con veredictos de culpabilidad bastante rápido. Los miembros del jurado no son tontos, saben cuando les mienten. Y cuando no hay pruebas de este secuestro y hay pruebas abrumadoras de que Manuel murió días antes de que siquiera se reportara su desaparición, bueno, ya sabes, más le vale cambiar su historia. El problema es que una vez hecho el video o las declaraciones a la policía, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Esas mentiras, ya a los miembros del jurado no les va a gustar eso. Y va a ser muy difícil para la defensa cuando tienes a una clienta como Rebecca Harrow que persiste en sus mentiras. Por eso, la mayoría de las veces es mejor que los acusados guarden silencio que mentir. Exacto. Y esto nos lleva a cómo comenzó toda esta historia en primer lugar, con las mentiras que supuestamente le dijo a las cámaras de televisión, y de ahí todo se ha desarrollado. Si eres un abogado defensor, si estás defendiendo a cualquiera de ellos, Jake o Rebecca Harrow, o sea, sabiendo eso, y de nuevo, puede que él esté cooperando con ellos de alguna manera. Al parecer, ella no lo hace ahora. ¿Buscas un veredicto de no culpable? Si eres un abogado defensor, razonablemente en tu mente, ¿sabes que no vas a ganar esto? Creo que mucha gente diría eso. Entonces, ¿qué es lo que realmente buscas? ¿Cuál sería un buen resultado para un abogado defensor cuando toma este caso? Sí, buena pregunta, Chris. ¿Esto haría si representara a Jake o a Rebecca? Para Jake ahora debe centrarse en la mitigación y hay dos formas de verlo. Algunas personas creen que los asesinos no merecen consideración aunque cooperen, confiesen o ayuden a identificar el cuerpo. Hay otros fiscales y personas que están observando que creen que si Jake Harrow coopera e identifica dónde fue enterrado o abandonado Emanuel Harrow, sabes, tal vez, solo tal vez él debería recibir algo. Ya sabes, quizá la posibilidad de libertad condicional. Si eres la defensa y logras un trato de 25 años a cadena perpetua, es un gran logro para Jake Harrow, considerando su historial y que es un caso de asesinato. Realmente no va a haber algo mejor que eso, pero incluso si mantienes abierta esa posibilidad de libertad condicional, creo que eso ya es una victoria. Si tu cliente no muere en prisión, repito, no digo que defendería a alguien como Jake Harrow, pero quien lo defienda, si logra eso, creo que es una victoria. Creo que para Rebecca, obviamente es una mujer, puede que ella logre echarle la culpa a alguien más, algún tipo de defensa en la que también fue una víctima. Ya vimos su foto policial, no sé si sufrió abuso, no lo sabemos, pero dudo que alguna vez salgas libre o te declaren inocente en un caso así. Si lo logras, eso sería la mejor defensa legal que yo pueda recordar. ¿Querrías armar algún tipo de paquete de mitigación? Decir que fue Jake quien hizo esto. Jake la golpeó. Él también era violento. Seguramente va a recibir algo de tiempo, pero tal vez sea por delito grave, abuso y negligencia infantil y no por asesinato en sí. Creo que eso es lo que tienes que buscar si estás defendiendo a Rebecca. Sí, actualmente tienen defensores públicos y veremos cómo se desarrolla el juicio, pero la búsqueda de los restos de Emanuel sigue al momento de esta grabación.
Nemo Romani, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, Chris, gracias por invitarme como siempre. Eso es todo en On the Case por Law and Crime. Suscríbanse en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos.